Presidente, ¿quiénes son los peores presidentes de América Latina? Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es digamos, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. Los resultados hablan por sí mismos. Es una realidad como a partir de la elección de gobiernos comunistas, países como Cuba, países como Venezuela y actualmente, por desgracia, también Colombia, estamos sufriendo un empeoramiento en el nivel de vida de la ciudadanía. Ha empeorado la delincuencia, ha empeorado el tema de salud, ha empeorado también el nivel de vida de las personas, y cada día con estos gobiernos zurdos pareciera más y más que no tenemos una solución posible al corto plazo. Entonces, cuando Javier Milei habla de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Colombia como los peores de la región, sin duda lo hace con bases sólidas y con argumentos. ¿Pueden hacer los países de América Latina para tratar de impulsar la democracia en Venezuela? ¿Están contemplando algún tipo de sanciones diplomáticas o algo así? Por el momento, o sea, tenemos un avance en que están siendo condenados, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el gobierno anterior no hubieran condenado a ninguna de esas dictaduras. Entonces, en principio, nosotros hacemos una condena enfática, nosotros levantamos esas banderas en todos los lugares y obviamente que si habría que avanzar en sanciones, yo no tendría ningún tipo de problema. ¿Trataría de convencer a otros países de que adopten sanciones diplomáticas contra Venezuela? Sí, yo estaría dispuesto a hacerlo porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Esta frase generó mucha polémica y Gustavo Petro respondió a estas palabras de Javier Milei, pero es contradictorio porque no únicamente lo que dice aquí Javier Milei es cierto en cuanto a Gustavo Petro, que fue un guerrillero y un terrorista. Varios vehículos blindados de la Escuela de Caballería llegan a la Plaza de Bolívar y se ubican frente a la puerta del Palacio de Justicia. El ejército entendió que estábamos suficientemente armados como para resistirlos si su operación fuese simplemente infantería. Durante días, semanas, incluso meses. Sino que además Gustavo Petro mismo en varias ocasiones ha dicho sentirse orgulloso de su pasado como guerrillero. Pero no solo eso, sino que desde antes de la llegada a la presidencia de Javier Milei, constantemente Gustavo Petro tuvo insultos y palabras peyorativas contra el hoy presidente de Argentina. Entonces Gustavo Petro no queda únicamente como alguien contradictorio porque está negando lo que él mismo ha afirmado anteriormente respecto a sí mismo, sino que además queda como un llorón, porque al momento de intentar deslegitimar gobiernos que no van en su línea progresista y destructora de la sociedad, acusa a dichos gobiernos como nazistas, fascistas, extrema derecha, destructores de los derechos humanos y demás. Pero en cuanto le responden a él, hace una pataleta y se pone a llorar. Eso no lo deja en una buena posición. En cuanto al otro tema que se mencionaba anteriormente respecto a las posibles sanciones que podrían haber contra el gobierno de Venezuela o quizá alguna intervención de otro tipo, creo que cualquier cosa que se haga tiene que ser decisión del pueblo venezolano. Es históricamente conocido como algunos países, debido a una intervención internacional respecto a sus decisiones políticas internas, terminan destruidos, afectando negativamente a las poblaciones de dichas naciones, así como a los países vecinos. Es por esto que sí considero que si bien es positivo rechazar lo que el gobierno venezolano ha hecho con sus ciudadanos, también me parece que cualquier decisión que se tome en dicho país tiene que ser desde los venezolanos y para los venezolanos. Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí,
me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina. ¿Qué reacción le...? Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000, y hoy el salario promedio en Argentina es de $600, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Entonces, si, digamos, lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir al país, digamos, que pensaba Alberdi y que con la Constitución del 53 y modificada en el 60 cuando se incorpora a Buenos Aires, que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primer potencia mundial, bueno, tiene un problema, digamos, con los números. Es decir, yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. Cuando la izquierda hablan de gobiernos de derecha, gobiernos patrióticos, gobiernos que preponderan el beneficio nacional y el beneficio de sus ciudadanos, cuando ellos hablan de que dichos gobiernos son un retroceso, lo hacen pensando principalmente en el deseo que tienen de alcanzar un gobierno globalista, en el deseo que tienen en la destrucción de los valores de la sociedad. Por eso hablan de retroceso, porque obstruyen los cambios que ellos quieren lograr para destruir nuestra sociedad. Presidente, usted se encontró recientemente con el expresidente Trump y le dijo que ha sido un gran presidente, sus palabras, y que espera que vuelva a ser un gran presidente. ¿No fue un error diplomático eso, considerando que el actual presidente se está presentando para su reelección contra, y Trump se está presentando contra él? ¿No fue un error diplomático eso? No, eso no es un error diplomático. Es un error creer que es un error diplomático. A ver. Le hago una pregunta. ¿Usted dónde cree que ocurrió eso? En una conferencia del grupo conservador. ¿En qué lugar estrictamente? En Washington. Conferencia? En Washington, ¿no? ¿Pero en qué lugar? Ahí me mató. Ah, ¿en qué lugar? Bueno, esto es muy importante. Porque eso ocurrió cuando él salía de su ponencia y yo iba camino a la mía y nos encontramos detrás del escenario. O sea, con lo cual eso, digamos, en términos protocolares no cuenta. Es algo, digo, fuera del protocolo. Es decir, sin embargo, digamos, más allá de eso, lo más importante es mi alineación con Estados Unidos. Independientemente que esté en el gobierno los demócratas o los republicanos. Más allá de mis preferencias. Digo, mis preferencias son públicas. ¿Su preferencia es que gane Trump? Mis preferencias siempre es, digamos, o sea, soy más afín a las ideas del Partido Republicano. Ese es el punto. Eso es cierto y eso es conocido. Pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Es decir, mis aliados internacionales son Estados Unidos e Israel. Y en eso soy absolutamente consistente. Y por eso, digamos, nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden. Presidente, usted estuvo recientemente... Algo que no me termina de cuadrar es cómo pone a Estados Unidos por defecto como su aliado, como ese país aliado que va a tener quien esté en el poder, justamente porque Javier Milei, como ha expuesto en otras entrevistas y como ha expuesto públicamente, quiere ser aliado de aquellos que apoyan el mundo libre. Sin embargo, el actual gobierno demócrata de Joe Biden se está alejando cada vez más y más de ese ideal. Se han convertido en un gobierno prácticamente ya de izquierda radical, que lo único que buscan es mantenerse en el poder, destruir los valores y las tradiciones estadounidenses, destruir a la población, generar divisiones internas entre hombres y mujeres, divisiones raciales, promover una inmigración excesiva que está destruyendo actualmente a Estados Unidos,
como es evidente en algunos estados. Entonces me parece contradictorio que en esa búsqueda de alianzas con el mundo libre esté dispuesto a ser aliado de Estados Unidos pase lo que pase, teniendo en cuenta sobre todo, y esto lo digo principalmente por esto, porque ha estado en contra de tener alianzas o tener relaciones fuertes con otros países que tienen gobiernos claramente izquierdistas y que además van en contra de la libertad, por lo que me cuesta entender cuál es el parámetro que él maneja para determinar con quiénes sí puede tener alianzas y con quiénes no. Excelentes relaciones con el gobierno de Biden. Presidente, usted estuvo recientemente en Israel. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de Brasil, del presidente de Colombia y del presidente de Chile de que la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamas es un genocidio? ¿Qué No estoy de opinión le acuerdo. merece? No estoy de acuerdo. Me parece condenable que hagan ese tipo de condenas. Una de las cosas que yo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. No solo eso, sino que además, obviamente manifesté mi solidaridad con Israel, y una de las cosas que sostuve desde el primer momento es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Es decir, Israel recibió un ataque brutal, y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Es decir, pese a los excesos cometidos por los terroristas de Hamas. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una posición ideológica. No casualmente usted me está nombrando a todos socialistas. Es decir, los socialistas tienen una doble vara. Si las dictaduras son socialistas, están bien. Las dictaduras están mal, sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera. De arriba, de abajo, está mal. Ellos no. Si los dictadores son de ellos, están bien. Fíjese, el mejor ejemplo pasó recientemente, el 24 de marzo acá, ¿no? Digo, la señora Estela Carlotto fue en el acto donde se repudia el golpe de Estado del 76, pero al mismo tiempo pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Es decir, en realidad, digamos, para ellos, o sea, son muy democráticos cuando ellos están en el poder, cuando ellos están y cometen excesos no se condenan, es decir, y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento. Son verdaderamente dictadores, son totalitarios. Es decir, entonces, la izquierda, en sus distintas versiones, es el cáncer de la humanidad. ¿Usted? Aquí varios puntos, algunos con los que estoy de acuerdo, otros con los que no estoy para nada de acuerdo. Con que sí estoy de acuerdo, la izquierda es el cáncer de la humanidad. Y esto es muy visible en los países en los que está gobernando la izquierda actualmente, y los ejemplos ya los dio Javier Milei al principio. Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua son países que están yendo a la destrucción o que ya están en un estado de caos del cual es muy difícil salir. Ha sido justamente porque ellos, a partir de un discurso en el que dicen defender al pueblo, finalmente lo terminan destruyendo. Entonces la izquierda en sí es un cáncer, y estoy totalmente de acuerdo con Javier Milei en ese punto. Sin embargo, hay otros tantos temas que él menciona en esta última parte de la entrevista con las que no estoy para nada de acuerdo con él. Primero, me cuesta entender cuál es esa admiración y ese amor que tiene hacia Israel. ¿Por qué pone a Israel por encima prácticamente de cualquier otra nación? Y ese es un punto que no comparto y que incluso me parece muy peligroso para los intereses argentinos. Porque bien es conocido, contrario a lo que dice Javier Milei en esta entrevista, que los judíos
nunca juegan bajo las reglas. No únicamente en este caso contra Palestina, sino como en general no han sido esa fuerza positiva que uno quisiera que fueran para la humanidad. Y eso es algo históricamente bien sabido y algo también que en la actualidad es muy evidente. Finalmente, tampoco concuerdo en que toda dictadura sea mala. Generalmente las dictaduras de izquierda han sido malas, pero hay casos específicos en determinados momentos de determinadas naciones en donde las dictaduras han sido un modelo político positivo tanto para el avance como para el desarrollo de distintas naciones. Bueno, Javier Milei, como me pasa generalmente con él, estoy muy de acuerdo en unos puntos y estoy muy en contra en otros. Creo que en todo caso la prioridad tiene que ser la defensa del interés de los argentinos por encima de cualquier cosa, y espero que lo esté haciendo, espero que los resultados los esté teniendo, porque considero que esa tiene que ser la única prioridad de un gobernante. En todo caso, de todo lo que dice, y lo repito en todos los videos que hablo de Javier Milei, me parece muy positivo y espero que repliquemos ese mismo sentido en el resto de países de Latinoamérica, esta búsqueda de destruir esos pensamientos que tanto daño le han hecho a la humanidad, que tanta miseria, tanta pobreza, tanta destrucción de valores ha generado en nuestras naciones y en todas las naciones a nivel mundial. Y creo que en ese sentido Javier Milei es uno de los grandes referentes en Latinoamérica para lograr eso.